Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y sed bienvenidos también a esta fiesta del videojuego. Toma tu copa, tu zumo, tu botellita de agua, lo que te apetezca beber, y coge sitio porque estamos ante un evento mundial prácticamente sin precedentes. Los que sois habituales ya lo sabéis, pero los que no nos conozcáis, ahora os tengo que avisar de que este programa es un acontecimiento pues prácticamente de premio Nobel, donde las mejores mentes del planeta se juntan para crear una sinergia sin parangón, hablando siempre, eso sí, del mundo del videojuego. Y es que el día de hoy tenemos dos secciones espectaculares. La primera, un retrovisor para hablar de The Legend of Zelda Majora's Mask. Y la segunda, un recorrido bibliográfico casi enfermizo por las capas y subcapas ocultas del escalofriante mundo de Killer 7. Así que acompañadme por favor en esta montaña rusa de emociones para antes de nada conocer a los tripulantes de esta nave. ¡Let's go! Y es que en L3, la regla del 3, os hacemos llegar nuestros programas con la rapidez de una compañía de mensajería espacial. Y para ello, pues, necesitamos a alguien tan carismático y tan conocedor de los caminos temporales como el bueno de Philip J. Fry, que no es otro que Abel Morán. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Pablo? Pues muy bien, muy contento de estar grabando aquí con vosotros y con muchísimas ganas de empezar ya. Tengo casi tantas ganas de empezar ya como de Fry de tirarse al hila. Bueno, más adelante no sé si me arrepentiré de esto, pero... Es que yo lo estoy viendo venir. Aquí se escucha también, pero antes le tengo que presentar, porque como todo héroe tiene su némesis, todo Morty tiene su Rick, todo Miyamoto tiene su Bobby Kotick. Y en este caso, el alivio cómico es Bender Doblador Rodríguez, que al igual que Gonzalo Díaz, tiene un gemelo aún más malvado que él. ¿Eso es cierto, Gonzalo? Es cierto totalmente. Nos separaron al nacer. No lo puedo visualizar, Hay una persona peor por ahí suelta, con mis mismas características físicas, y si os agrede, seguramente sea él. Que no me lleguen denuncias, que no me lleguen tonterías. Yo estoy a lo mío. No me metáis conmigo. Pues nada, Gonzalo, muchas gracias también por estar por aquí. Y yo, bueno, pues no me voy a dejar pretender por el amigo Abel, pero yo, Pablo Sánchez de Rojas, sí que voy a capitanear la nave al más puro estilo de Turanga Lila para hacer llegar un episodio más hasta el último confín del universo. Y con esto, pues arrancamos. Y nuestra primera sección es Cargando. Ya sabéis que para entrar en calor, bueno, pues vamos comentando todo aquello a lo que nos hemos ido viciando últimamente, ya sea retro, actual, indie, AAA, todo vale. Así que venga, Abel, calienta que sales, tú el primero. Pues nada, yo últimamente he estado jugando a Tormented Soul, un juego que esperaba con muchas ganas, un Resident Evil clásico, como los primeros de PlayStation, cámara fija, movimiento tanque. Evidentemente los años han pasado y es un movimiento tanque bastante fluido y la cámara es fija prácticamente en lo que llevo jugado el 98% del tiempo. Sí que ha habido alguna escena que la cámara pues me ha acompañado por detrás, pero sin tener control ninguno sobre ella, eso sí. Lo cual me encanta, porque me parece que para el terror la cámara fija es absolutamente lo mejor. El que el director esté enfocando tu vista hacia lo que él quiere que tú mires, me parece que para el terror es lo idóneo. Sí, esta es una mecánica además que estaba bastante abandonada, ¿eh? Sí, totalmente, y yo no lo entiendo, o sea, a mí me gusta mucho.
Y nada, me está gustando mucho el juego, la verdad. Tienes, al igual que en los Resident Evil antiguos, igual que tenías para grabar en la máquina de escribir, aquí tienes magnetófonos que se graba tu audio. Además, en muchos casos, cuando grabas partida, la chica narra incluso lo que has hecho, lo cual está muy chulo. Te hace un previously in Tormented Souls. Sí, eso es. Se parece un poco en Tomb Raider, en los Tomb Raider del reboot, no pasaba algo parecido, me suena, ¿eh? Que al grabar partida como que te empezaban a contar las movidas o... Claro, como en The Witcher 3 cuando la cargas, que te cuenta lo que has hecho hace 27 horas. Claro. Sí. Pues sí, tiene algo así como muy, muy resumido y demás. Y nada, me está gustando. Sí que utiliza... como en Epic, por ejemplo, tiene una mecánica que no puedes ir por la oscuridad. Si estás mucho tiempo en la oscuridad, pierdes la partida, game over, se acabó. Entonces te obligan a ir con un cipo y a encender diversos candelabros, al igual que en Epic. Claro, hay veces que llegas a una sala completamente nueva, estás oyendo que se está arrastrando cadenas de algún monstruo horrible que hay y está a oscuras. Te quitas el mechero, te pones el arma y no ves nada. Entonces tienes que encontrar la manera de sortearlos, encender, disparar, matar. Y bueno, la verdad es que me está gustando. Utiliza también la típica mecánica de puzzles a los Resident Evil, con mucho backtracking y demás. Y nada, es un juego que todavía no me lo he pasado, pero por lo que he jugado sí que lo recomendaría. Me está gustando bastante. Es verdad que salió para Play 5 hace ya 5 o 6 meses, creo. Y ahora acaba de salir para la Play y para la Play 4 y para la Switch. No sé si para Xbox ha salido. Y bueno, pues sí que lo recomiendo, ya lo digo. En Switch se ve muy bien. Es verdad que hay veces que el modelado del personaje no se acaba de ver del todo bien. Hay dientes de sierra y demás, pero sin embargo los escenarios están cargados de detalles súper currados y se ven de lujo. La iluminación es un tanto exagerada, sobre todo con las sombras. O sea, generas unas sombras que no son ni medio normales, ¿sabes? Pero si tengo un cipo, es una llama, tío. Y la muñeca de la mesita de noche está creando una puta sombra, tío, que parece el Rancor de Star Wars. ¿Qué cojones está pasando? O sea, es muy exagerada. Pero nada, pero está muy guay. No le juega en contra, básicamente, a un juego de terror eso. Y nada, ya digo, lo recomiendo mucho si te gusta el terror, sobre todo el más clásico, como el de los Resident Evil de Play 1 o de GameCube con las remasterizaciones y tal del 1. Ese estilo, si te gusta, ve por este juego porque te va a encantar. Yo tengo una pregunta sobre este juego que no lo tenía, o sea, lo tenía en el radar porque tú lo has dicho 2000 millones de veces, pero mi pregunta de lo que has dicho es, ¿se parece más a Resident o a Silent Hill? Pues es que tiene también una mecánica un poco a los Silent Hill en el que atraviesas un espejo y vas a la misma zona en la que estás, pero da la impresión que está todo calcinado. Entonces también utiliza esa mecánica, pero en lo jugable se parece mucho más a Resident, sobre todo por los puzzles. O sea, la mecánica principal de este juego al final son los puzzles, no tienes mucho combate tampoco, claro, y sí que tienes maneras de enfrentarte. Claro, y en Silent Hill muchas veces no tienes manera de enfrentarte a nada, y en Resident, aunque vas justo, sí que tienes manera, ya que ocurre igual. Vas justo, vas con una pistola de clavos y dices, madre, me quedan 8 clavos y sé que necesito 10 para matar a un monstruo, ¿sabes? Entonces sí que se parece más a Resident en ese sentido, puedes enfrentarte a ellos. Ya. No sé, o sea, sobre todo era un poco por eso, ¿no? Por si ver que se enfatiza mucho en el combate o no, o todo lo contrario, ¿sabes? No enfatiza mucho, pero no llega al caso de Silent Hill. No llega a ese nivel. Luego te vas enterando de la historia básicamente por ciertas notas que te vas encontrando. Esta mecánica de mierda que ya hemos hablado en algún otro programa. Pero bueno, hay como distintos diarios, te vas encontrando en distintos órdenes y vas como formándote el puzzle en la cabeza. Que está
está interesante, aunque la mecánica sea un poco mierdosa, que te cuenten la historia de esa manera. Aún así, ya con todo, ya digo que lo recomiendo, yo lo estoy disfrutando mucho. Pues nada, Gonzalo, venga, cuéntanos a qué le has estado dando tu tío. Pues yo realmente tengo muy poquito tiempo, entonces he podido jugar más bien poco. Y dentro de eso, pues sigo todavía en la droga de Elden Ring. Y como comenté un poquito en el programa anterior que hicimos, pues me había bajado Ace Combat para poder hacer el programa de manera correcta, sobre todo con la última entrega, ¿no? Y bueno, bien, no he podido jugar mucho realmente a nada, o sea que esto va a ser muy breve. Jugué unas cuantas misiones de Ace Combat, creo que he jugado 4 en total, tampoco he jugado mucho más. Elden Ring, pues ahí sigo metido en la droga, pero claro, poquito a poco porque no tengo mucho tiempo y es un juego al que me gustaría dedicar más. Y en Switch es verdad que estoy un poco desconectado, estoy haciendo como una especie de segunda vuelta a Triángulo de Estrategia, porque estos juegos, si los dejas pochar, luego ya te cuesta más volver, que es como lo hice con Fire Emblem, Three Houses, o sea, tienes que aprovechar el momento del pico máximo para meterte la viciada padre, porque si no luego no vuelves. Pero ahora estás yendo full batallas o estás también tragándote la parte del argumento con nuevas decisiones, o sea, tomando diferentes caminos, ¿no? Esa es la clave, tomar claro. diferentes caminos, tomar las decisiones que no has tomado y hacer full vacuno. Full vacuno, camino completo y ver un poco a dónde me lleva, porque claro, yo ya he visto un final, pero quiero saber algo más. Entonces esto es lo mismo que con Fire Emblem. Cuando está caliente tienes que mirarte las otras casas, porque si no, no lo harás. No lo harás, pero bueno. Dicho esto, es que poquito más. Puede ser que nos cuentes tú más de lo que puedo contar yo, Pableras. Pues no lo sé, porque yo, por tu culpa, bueno, bien lo sabes, que me acabé pillando Ace Combat 7, lo digo, venga, voy a probarlo, tal, con el resultado de que he aparcado todo lo que estaba haciendo y me estoy pasando el Ace Combat 7, que me está molando bastante y ya lo tengo. No es muy guapo, no es un juego muy largo, al final es un poquito más largo de lo que pensaba, porque no sé si dijimos que iban a ser a lo mejor 6 o 7 horas y está durando un poquito más, pero vamos, que igual son 10 en total, ¿sabes? Va, una tarde tonta, Pablo. Ya estoy por la recta final y me está molando bastante. No cumple todas los puntos por puntos de la teoría del combate aéreo. Esto hay que decirlo. Creía que ibas a decir que no cumple todas las P's, que esto ya es lore profundo del programa, ¿no? No cumple, o sea, las 3 P's. No cumple las 3 P's. Yo creo que cumple las 3 P's. Yo creo que las cumple. O sea, para mí, por eso tiene un notable como juego. Pero no cumple el combate aéreo, ¿por qué? O sea, porque es como arcade, ¿te refieres? No, y porque, tío, nunca disparas un piloto de combate, no dispara un misil a 2 metros de un pavo, ¿sabes? Y luego se mete y asciende, ¿sabes? O va pegado al suelo. Y hay muchas misiones en las que vas pegado a la agüita y dices, tú, a ver, si aquí hubiera un antiaéreo ibas a durar 3 minutos. Ibas a durar lo que es verte. Las normas del combate aéreo no te dicen, oye, dispara todo lo que veas y métete luego en esa nube de partículas con un jet F-35 que solo tiene, que es unimotor y que te puede entrar cualquier mierda y irte a tomar por culo con ese avión que cuesta 20 millones de dólares. Esas nubes son más realistas que las nubes de verdad, o sea, no he visto unas nubes así de esponjosas y así de bonitas nunca en mi vida. Las nubes a cielo abierto, en La Mancha. Las nubes a cielo abierto son espectaculares. Ahora bien, cuando petas una cosa, dices, hombre, está feo. Ningún piloto te recomendaría que explote algo, que haya una bola de fuego y tú pases inmediatamente después por esa bola de fuego. Sí. Eso pasa mucho. Sí. Por lo que sea, lo mismo no es lo más idóneo. Quedan fragmentillos en el aire que se te pueden meter ahí en el motor y bueno, no es guay. Oye, pero que eso, que gráficamente es la polla. Gráficamente es espectacular. Es que de hecho tiene el modo repetición, que hay que decir que no es un mundo como ultra completo en el sentido de, joder, yo he hecho en falta algunas opciones básicas como
rebobinar y adelantar más rápido y cosas así. O sea, como que es un poco simple, pero Sí, es una pasada. El modo repetición no es un modo repetición del FIFA. No, pero hay ni el Gran hay que Turismo, decirlo. No te deja que mires el último regate, pero es espectacular. Pero es una puta locura, vamos. Yo ya me he hecho ahí unos cuantos clips que flipas, ¿eh? Claro, es una pasada. Y de Es hecho, una- es que tiene también unas escenas también que son pre-renderizadas, ¿eh? Hay que decirlo. Antes de las misiones, ¿sabes las que digo? Sí, Es que tiene unas escenas que son una puta locura. Lo que pasa que yo estoy más perdido que un hijo puta el día del padre y no me entero de la misa a la media porque, o sea, es el primer juego que pruebo de la saga desde hace no sé cuántos mil años, y cuando me empezaron a hablar de Erusea, Claro. Usea, unos eran buenos, otros eran malos, digo, es que no me estoy enterando de nada. Claro, la guerra del abuelo Paco, pues dices tú, pues muy bien. Pues que ahora hay aviones y drones, pero Eso fuera es, de básicamente. Y hay me un entero de ascensor, cuatro mierdas. hay un ascensor espacial, tú, que yo me quedé y digo, buah, esto es el mejor videojuego que se ha creado jamás. Digo, hay un ascensor espacial. Es que es muy guay, ¿eh? Es que son muy guays los Ace Combat, porque rompen todo lo que les da la gana, les suda los huevos con todo. O sea, les suda los huevos en la música, les suda los huevos en el gameplay. O sea, lo importante es que disfrutes volando. Y lo consigues, y lo consigues con creces. Y lo mejor es que son las misiones, ya lo último, y ya pasamos al resto del programa, pero lo mejor que me parece del juego son las misiones que saben mantener la frescura, o sea, que saben seguir siendo originales incluso cuando ya llevas 10, 15 misiones de combate aéreo. Coño, te siguen planteando situaciones y movidas que no has visto y que mantienen el interés del juego. Joder, yo me he hecho alguna de... Yo qué sé, hay una que vas por unos desfiladeros que no puedes superar no sé cuántos metros de altura y que tienes que ir ahí entre las montañitas. Hay te empiezan a salir unos focos y tienes que esquivar los focos. Hay otra misión... Bueno, hay algunas que son contra bosses, ¿no? Como contra... Bueno, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero hay algunas naves que hacen como, entre comillas, de jefes finales. Hay una misión que tienes como que hacer... A mí me recordó un poco a lo de cuando Luke Skywalker tiene que destruir la Estrella de la Muerte tirando una bomba por un huequito muy chiquitín. Pues te piden una cosa un poco parecida. No sé, tiene cosas originales y me ha estado molando bastante. La verdad, yo lo recomiendo mucho. Eso sí, sabiendo que no tiene nada de simulador, sino que es puramente arcade y aunque tiene sus cositas un poco más técnicas, como el tener que aterrizar en algún momento dado, que sí que es un poco más técnico, o algunos impasse que tienen como de repostaje en el aire, que te exigen así un poquito más de precisión, pero vamos, es 100% arcade y aún así ya digo que lo recomiendo un montón, o sea que gracias también otra vez a ti, Gonzalo, por la recomendación, porque es un juegazo. Todo el mundo se merece jugar a Ace Combat. Todo el mundo. Esto es así. O por lo menos escucharlo. Y por lo menos escuchar la música, sí, ¿no? Pero jugarlo también, porque la verdad es que son estos juegos como SnowRunner, o como que SnowRunner tiene una vertiente, como bien dice Pablo, mucho más de simulación, de hacer el rollo de vas a hacer este camino y es como un walking simulator pero con vehículos. Pero yo qué sé, hay muchos géneros que parecen como de nicho y dices, tío, darles una probada que va a ser guay. Que va a ser guay. Y yo creo que Ace Combat lo cumple. Es un juego que se juega bien y que hay que pensar que, joder, estamos jugando en 2022 y es un juego de 2018, ¿eh? Y se ve bastante cojonudamente. Sí, se ve impecable. Se ve de escándalo, sí. Es brutal. Pues nada, chavales, con esto yo creo que ha terminado nuestra pantalla de carga y podemos ir dando paso pues a ese retrovisor, ¿no? En el que echamos la vista atrás. Así que vamos a ello. Y nada, ya sabéis, en esta sección, el retrovisor, pues nos dedicamos a echar una mirada al pasado, a recordar tiempos que no sé si son mejores, para algunos sí, pero en cualquier caso son tiempos muy grandes y tiempos que a todos nos han dejado huella de una u otra manera y siempre nos dedicamos a rescatar juegos que son importantes para nosotros. Abel,
hoy también toca un juego, como digo, muy importante para ti, que también está de alguna manera de actualidad, ¿no? Porque a mí me recuerda un poco al caso que está ocurriendo ahora con Breath of the Wild, que está saliendo como, digamos, la segunda parte de un Zelda, el que va a salir para Switch el año que viene, que lo han retrasado, pero es algo que ya pasó con anterioridad, ¿no? Hace años. Y pasó precisamente con este juego del cual vas a hablar, que de alguna manera ejerce como de continuación del Ocarina of Time. Así que nada, Abel, cuéntanos. Sí, la única diferencia es que este no se retrasó. De hecho, Miyamoto retó a Eiji Aonuma a hacerlo en un año, ya que Miyamoto quería hacer una versión distinta de Ocarina of Time, la cual fue más adelante Master Quest, Ocarina of Time Master Quest. Y Aonuma y su equipo lo hicieron en un añito, se marcaron un pedazo de título tremendo. Así que vamos para allá. Hoy quiero hablaros de una obra que indirectamente nos habla de las fases del duelo ante la pérdida. Quiero hablaros de Zelda Majora's Mask. Pero antes necesitamos contexto, y para ello vamos a empezar por el duelo. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en una adaptación emocional a estas pérdidas. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales, entre otros, nosotros nos vamos a quedar en los emocionales. Durante Majora's Mask vamos a ver representadas las 5 fases del duelo de la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero antes vamos a seguir dando contexto, ¿vale? Pero esta vez sobre la propia obra. Cuando en Zelda Ocarina of Time llegamos por primera vez a la ciudadela de Hyrule, nos encontramos con que la tienda de máscaras está vacía. Solo hay un personaje dentro, no está el vendedor, y este personaje nos dice que se encuentra de viaje. En este momento se encuentra en Termina. Ahora, más adelante veremos por qué. Al término de Ocarina of Time, vemos como Link es abandonado por Navi. En realidad es porque dejamos de verla, ya que los adultos no pueden ver a las hadas. Esto lo sabemos por cómo se dirigen a Link otros personajes durante el juego. Los adultos lo llaman Chico del Bosque por sus ropajes, pero Malone, al ser una niña, nos llama Niño Hada, ya que ella sí que ve a Navi. Algunos me dirán, pero al terminar Ocarina of Time vuelves a ser un niño. Y sí, es verdad, pero solo físicamente. Link adulto puede ver a Navi porque sigue siendo un niño al haber viajado hacia adelante en el tiempo. Pero tras vencer a Ganon y volver al pasado y a su cuerpo infantil, es un adulto mentalmente. La última escena del juego es Link yendo a ver a Zelda a contarle todo lo que ha ocurrido. Link sabe que tiene que marcharse porque otro Link va a ocupar su lugar y a repetir todo lo que él ya ha hecho. Por lo que se va al bosque perdido y se pierde. Aquí es donde empezamos Majora's Mask. Nos encontramos con Skull Kid, un niño que tras perderse en el bosque se transforma como todo niño que se pierde en el bosque, en un Skull Kid, el cual ha robado una máscara al vendedor de máscaras, al que nos encontraremos más adelante. Skull Kid nos robará y se deshará de nuestra yegua Epona y nos transformará en un Deku, una especie de arbusto mitad planta, mitad animal, con la ayuda de Taya, un hada que acompaña a Skull Kid junto a Tael, su hermano. Y aquí volveréis a preguntar, pero si Link es adulto en el cuerpo de un niño, ¿por qué puede ver a las hadas? Esto tiene una explicación, y es que Termina no existe como tal en Hyrule. Termina es una creación de la mente de Skull Kid gracias a la máscara de Majora. Es toda una ilusión utilizando los recuerdos
de Skull Kid, y como Link es un niño Kokiri a ojos de Skull Kid, puede ver hadas. La historia de Skull Kid es algo triste. Él tenía 4 amigos, pero lo abandonaron. Y se quedó solo, hasta que encontró a Tael y a Taya. Y poco después a la máscara de Mayora, la cual le poseyó y creó Termina. Y yo creo que estas fases del duelo de las que vamos a hablar ahora, y que encontramos en el juego, no son por la pérdida de Navi por parte de Link, sino de Skull Kid por la pérdida de sus 4 amigos, ya que todo este mundo se crea por los deseos y anhelos de la mente de Skull Kid. Bien, como decía, le perseguiremos hasta llegar a Ciudad Reloj, donde encontramos el primero de los 5 procesos emocionales y primera fase de duelo, la negación. En Ciudad Reloj vemos una capital llena de vida en la víspera de la celebración del Carnaval del Tiempo, el cual sucede en 3 días, y una población que se niega a creer que la luna vaya a caer sobre la ciudad. Esto lo vemos en los carpinteros que siguen trabajando o en discusiones en el ayuntamiento sobre si cancelar la festividad, al más puro estilo Don't Look Up. Sí, me recuerda un poco al negacionismo este, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Película muy recomendable. E incluso vemos la fase de negación en un maestro de artes marciales que dice que él se encargará de cortar la luna en cachitos con su espada. Cosa que no ocurre porque al tercer día se esconde a causa del pánico. Todo el mundo hace vida normal. Durante el primer día vemos la cotidianidad de la urbe y cómo se engañan en negar lo que está ocurriendo. Aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más abstracto. Así, por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo más que del hecho de que se haya producido. En el Palacio Deku encontramos la segunda fase del duelo, la ira. La princesa Deku ha desaparecido y al preguntar al rey vemos que quiere asesinar a un mono. A un monete que es evidente que es inocente, pero la ira le lleva a querer ajusticiarlo. El jefe de este primer templo también es una representación de la ira, un guerrero que se mueve de manera incontrolable. Durante la etapa de la ira, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona o incluso uno mismo, e intenta que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. La negociación es la tercera de estas etapas y la encontramos en las altas y nevadas montañas del Pico de la Muerte, donde encontramos a los Gorón y a su patriarca en forma de fantasma, Darmani, el cual intenta que le revivamos negociando con nosotros, lo cual es imposible, pero él piensa que mediante la magia podremos revertir su estado. En el templo encontramos como jefe final a Goth, una especie de toro mecánico que se mueve en círculos, ya que el propio escenario es como un donut, digamos, ¿vale? Como para visualizarlo. Goth es el esfuerzo inútil para volver atrás. Al igual que en un círculo, si queremos avanzar, solo vamos a volver al inicio. En la fase de negación, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. En la Gran Bahía encontramos la cuarta fase del duelo, la depresión. Aquí descubrimos que las piratas Gerudo han robado a una mujer Zora sus huevos, su futura descendencia. Y vemos como Lulú, que es así como se llama esta Zora, se encuentra aislada del resto por voluntad propia y que ha perdido la voz, cosa que me parece muy curiosa, ya que en Gris, el juego de Nómada Studios, que también habla sobre las fases del duelo, nuestra protagonista pierde la voz en el primer minuto de la obra. El jefe de este templo también representa la depresión. Su estancia está anegada de agua
y él se sumerge constantemente en ella, saliendo momentáneamente para atacarnos. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza, junto a otros síntomas típicos de los estados depresivos, como es el aislamiento social o la falta de motivación. La quinta y última etapa del duelo es la aceptación. El Valle de Icana, la tierra de los muertos. Este es el escenario en el que se plantea la aceptación. En el resto de sitios encontramos mucha gente, distintos personajes, pero aquí solo a un padre y a su hija, y no son muy relevantes. Tampoco encontramos nuevas máscaras para asumir la personalidad de alguien, como ocurría en los Picos Nevados con la máscara Gorón o en la Bahía con la máscara Zora. Aquí Link tan solo se encuentra consigo mismo. El templo es una gran torre que sube hasta el cielo, y para poder ascender deberemos crear clones de Link con cada una de las máscaras que nos transforma. Deberá crear 4 formas desprovistas de vida y personalidad, que representan las 4 fases anteriores del duelo. Tan solo dejándolos atrás, él puede evolucionar. Para vencer al jefe de este templo, deberemos hacernos gigantes, representando el crecimiento personal al superar todas estas fases del duelo. La fase de aceptación se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y, por tanto, del proceso del duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida, vista en retrospectiva una vez se acerca al final. Si conseguimos todas las máscaras al final del juego, podremos transformarnos en un dios, gracias a la máscara de la fiera deidad, y Link tomará el aspecto de un adulto, representando así la madurez, al ser capaz de haber superado todas esas fases del duelo. Tras los créditos vemos como Link mantiene una conversación con Skull Kid y el vendedor de máscaras, tras la que sacamos información interesante. Skull Kid le dice: «Hueles igual que un niño del bosque con el que jugué una vez». Así que da a entender que se conocen desde los sucesos de Ocarina of Time. Y el vendedor de máscaras nos dirá: «Siempre que hay un encuentro, también debe haber una despedida. Sin embargo, esa despedida no ha de ser para siempre. Que sea por mucho o poco tiempo, solo depende de ti». Esto alude a cuando en Ocarina of Time vuelve el vendedor de máscaras a su tienda. Pero lo que él no sabe es que el Link al que verá no es este Link, sino el segundo Link que todavía no ha salvado Hyrule. Ya que este Link volverá al bosque y, como conté al principio, estará perdido. ¿Y qué ocurre con los niños perdidos en el bosque? Que se transforman en Skull Kids. Solo que Link, aun estando en el cuerpo de un niño, tiene la mentalidad de un adulto, por lo que se transformará en un Stalfos, un esqueleto con espada y escudo. Y este es el final del héroe del tiempo, abandonado, solo y transformado, sin el reconocimiento de haber salvado tanto Hyrule como Termina. Aunque mentiría si dijera que este es su final, ya que volverá a aparecer en Twilight Princess, siendo un Stalfos, que enseña el uso de la espada al héroe de este juego. Sin princesas a las que salvar y sin su eterno rival al que derrotar, en este título encontramos un Link que lucha por sobrevivir y una Termina mucho más tenebrosa. La cotidianidad alterada, según pasas los días en Ciudad Reloj, ver cómo con cada día que pasa la ciudad está más vacía, al igual que la banda sonora va implementando cada vez menos instrumentos para crear una sensación de vacío aún mayor. Un juego en el que, aunque tú no lo juegues, los personajes siguen haciendo su vida. Todo esto hace de Majora's un juego muy diferente al resto de Zeldas, e incluso al resto de juegos. Una obra que habla sobre la pérdida, el duelo y los miedos al cambio son cosas que todo el mundo entiende y ha vivido. Ojalá poder tocar la canción del tiempo para evitar la pérdida, ¿no? O mejor aún, superarlo todo
y conseguir la máscara de la fiera deidad. Tremendo, tremendo, la verdad que... Joder, yo es que esto no sé... La verdad es que Majora's Mask yo no lo he jugado. Lo he visto jugar, lo típico que vas a casa de un amigo y te sientas ahí y él está 1 hora jugando. Venga, ¿quieres tú jugar a otra cosa? No, venga, sigue, que me está molando. Y he visto bastante. Y tengo que decir que me molaba también, así a priori, me molaba incluso más que el Ocarina, que el Ocarina es así como el más mítico, pero el Majora's, el tema de las máscaras, cómo lo usaba los distintos poderes para ir resolviendo los puzzles, me flipaba. Y no sé, o sea, no termino de entender, o sea, todo esto de que el juego habla sobre la pérdida y cómo se manifiesta eso, incluso en el propio diseño del juego, en las propias mecánicas. O sea, el juego no te dice nada de manera explícita, es algo que has ido investigando, son interpretaciones o cómo es. El juego no te lo dice de manera explícita, pero sí que vemos que todos los procesos del duelo se ven representados, y normalmente, quitando el primero, que es la negación, que se ve representado por varios personajes, el resto de fases del duelo se ven representadas por un personaje específico. Y luego ese templo, por su jefe normalmente, salvo el último templo, porque como ya he dicho, va sobre Link. Va directamente sobre la propia persona, por lo que es Link el que se hace gigante. Pero siempre hay tanto la ira en el Rey Deku, como la depresión en esta chica Zora, como la negociación en el Gorón. Todo eso se ve de manera bastante evidente, aunque no te lo estén diciendo, sus actos sí que te lo están echando a la cara, te lo vomitan a la cara directamente. ¿Tú has jugado, Gonzalo? Yo he jugado a Majora's Mask y está entre mi top 3 de Zeldas y no está el top 1 porque está Zelda Aliento de Perrete y porque hay otros por delante, pero yo soy de esos que le tiene más cariño a Majora's Mask que a Ocarina of Time. Totalmente, además. O sea, no sé muy bien por qué, pero es como que tiene... También alrededor del juego hay como una mitología que es difícil de entender. También puede ser porque... Perdona que te corté, pero también puede ser porque de alguna manera Majora's Mask como que tiene más personalidad. Ocarina of Time no deja de ser la fórmula típica de Zelda llevada a las 3D, sí, mientras que Majora's Mask es como otra cosa, ¿no? Claro, o sea, eso es a lo que iba, ¿no? O sea, lo que iba a hacer es el hincapié en ese punto es que creo que Majora's Mask se desarrolla como una historia propia que cambia un poco el clásico camino del héroe que siempre nos ha estado contando Zelda, y que Ocarina of Time al final es lo que dices, es como el salto generacional, como hacer Super Mario 64, que es, sí, vale, es Super Mario, pero ahora en 3D, pues era como Zelda, ahora en 3D, que está muy bien, que todo lo que quieras, pero Majora's Mask que es como el Silent Hill de los Zeldas. Es como ese Zelda que tiene un ambiente especial que no sabes definir muy bien cómo y que tiene un peso curioso. Sí, es un poco mal rollero a veces incluso, ¿eh? Sí, pero ese es el rollo guay, que se ha sabido desmarcar mucho de lo que es el tradicional Zelda. Y creo que los Zeldas, cuando han sabido hacer esto, han tenido grandes éxitos. O sea, cuando se han sabido alejar un poco de su faceta más héroe clásica o tal, joder, lo han hecho muy guay. Y yo creo que es un... Bueno, en su momento se llevó un pequeño batacazo y recibió muchas críticas, pero con los años se ha visto que es una obra espectacular. Es que... Al igual que ocurre con Wind Waker, por ejemplo. Claro. Que por el apartado artístico lo echaron abajo y luego te encuentras con un Hyrule enorme, con un Ganondorf posiblemente el mejor de toda la saga. Te encuentras con muchas cosas que merecen mucho la pena, y que no es que sea un gran juego, es que es un gran Zelda. Y con un poco, y aquí quiero abrir un melón para un debate futuro, ¿no creéis que GameCube es una de las consolas más denostadas de la historia?
O sea, habría que hablar de consolas denostadas, pero yo creo que GameCube tiene un poco ese rollo. El rollo de muchos juegos que salieron en GameCube están muy denostados. Sí. Porque tanto no funcionó el Zelda Wind Waker como tampoco funcionó Super Mario Sunshine. Sí, es verdad. ¿Sabes? Es uno de los peores en teoría. Y son todos de GameCube. O sea, es como la consola denostada de Nintendo. Cuando yo creo que... Pero mira que tenéis juegazos GameCube. Claro, denostada por parte de la gente externa. Porque todos aquellos que la tuvimos, yo recuerdo la GameCube con un cariño espectacular. O sea, para mí estaba en competición, claro, a nivel de catálogo de... O sea, PlayStation 2 era Netflix. O sea, PlayStation 2 sí, era imposible competir cada semana tenías algo. Tenías juegazo, cada semana. Sí, pero la calidad de GameCube no se quedaba atrás, y supo plantearse muy bien sus franquicias y al mismo tiempo tuvo los exclusivos de Capcom, que yo traigo un exclusivo de Capcom. Es verdad. Pero es que te encuentras con Fire Emblem Path of Radiance, te encuentras con Metroid Prime, sí. O sea, te encuentras... Tiene un catalogazo, o sea, nunca he entendido... Animal Crossing... O sea, creo que Nintendo, o sea, en consolas de sobremesa, y aquí vamos a estar de acuerdo Abel y yo por una vez, creo que se le ha pegado muchos palos cuando, joder, yo creo que tanto desde Nintendo 64, GameCube incluida, Wii U, que Wii U también se ha visto súper reivindicada gracias a Switch. Pero, joder, es que tienen unos catálogos que no se los baja el tío Anselmo. Y ahora, tío, es increíble. Y GameCube abogaba quizá más por la calidad que por la cantidad. Porque ya Switch también nos está dando un poco Netflix, el Netflix de la vida. En plan de, tengo 5.000 juegos. Ya, bueno, ¿cuántos son buenos? Pero tengo 5.000 juegos, que era un poco lo que hacía PlayStation 2. Pero ahora, GameCube es... A mí me parece que había muchos productos que estaban un poco denostados. Entonces yo creo que Zelda Wind Waker se desmarcó un poquito, sobre todo en el aspecto gráfico, no tanto en el panorama del camino del héroe. Y se llevó un batacazo a pesar de ser un grandísimo juego, y creo que con Majora's Mask pasa un poco lo mismo. Creo que al principio costó a la comunidad asumirlo, pero que es un juego con un intralore y con un aspecto que es eso, que da mal rollo, que juega con otras emociones. No juega tanto con la épica, sino que juega tanto con lo que destila que ha narrado súper bien Abel de las etapas del duelo, como esa sensación de terror o de mundo que no se abre tanto a ti de una manera tan obvia como siendo el aventurero principal. No, yo le tengo cariño. Y lo original de los 3 días también, que eso luego al final impactaba en las propias mecánicas. Ya abría un poco la puerta de Ocarina of Time entre lo de alternar entre el Link adulto y el Link chiquito, ¿no? Pero Majora's Mask va un paso más allá y te da los 3 días en los cuales, como dice Abel, cada personaje tiene sus rutinas, tiene su movida. Si hace algo a la mañana del segundo día y no estabas ahí para verlo, pues igual te pierdes la subquest y tienes que volver en otro momento. Y de esta manera crea un mundo absolutamente complejo y fascinante de descubrir también poco a poco. No, incluso ya no solo eso, sino que si tú te plantas en Ciudad del Reloj y no te mueves durante esos 3 días, vas a ver que la gente hace su vida y aunque les ayudes durante esos 3 días, también crea un desasosiego porque vuelves atrás en el tiempo y ves que lo que has hecho no le ha servido a ese personaje de nada. Es una lástima. Incluso... hay a veces que hay alguna misión, por ejemplo, que tienes que hacer 2 veces de maneras distintas y que eso también afecta al devenir de algunos personajes. Hay una misión que tienes que conseguir la gorra de cartero. Si la consigues, puedes llevarle una carta a una mujer y te otorga... Ahí es donde te otorgan la gorra de cartero y el cartero se va, al tercer día ya no está. Otra opción es que tú no le des esa carta al cartero. No es listo ni nada, se ha sacado la oposición de correos, se va a quedar ahí para cuando caiga la luna. Claro. Otra opción es que seas tú mismo el que le entrega esa carta a esa mujer, por lo que el cartero no te da la gorra, y al tercer día vas a ver que por seguir cumpliendo con su deber, está atemorizado en su cuarto temblando y llorando. Pero claro... Ese no es el cartero del barrio, ¿eh? Ya, no. Majora's es un juego, al final, muy, muy, muy único. Y que tiene... El último templo, por ejemplo, es de los mejores de toda la saga.
que esto a veces me repito porque es que en muchos Zeldas te encuentras con templos que son de lo mejorcito de toda la saga, pero es que no falla un Zelda en que haya un templo que sea espectacular. En este es el del Valle de Icana, esa torre que la inviertes, bueno, es tremendo ese templo. Y es un pedazo de juego que el que no lo haya jugado ya tiene que estar jugándolo. Y punto pelota, ya está. Y no tengo nada más que decir. Y punto pelota. Toma por culo. Bueno, pues muchísimas gracias, Abel, por haber rescatado ese The Legend of Zelda Majora's Mask y haberlo traído aquí, aunque sea un ratito breve, ¿no? A este retrovisor, pero bueno, que yo creo que habrá encantado a muchos de los que lo jugaron en su día, de los que lo conocen bien, incluso aquellos que no lo conocen a lo mejor se han ilusionado de haber escuchado tus palabras y de haber hoy entendido todo ese análisis que has planteado detrás de su significado. Pero bueno, ahora tenemos que pasar a la siguiente acto del programa y os aviso también, chicos, que miréis un poco donde pisáis, tener cuidado porque nos estamos adentrando en el Buscaminas. Y últimamente como que nos estamos aficionando bastante a esto de analizar el lore de los juegos. Lo hiciste tú, Gonzalo, con la historia oculta de los juegos de Team Ico. Lo hizo Abel también hace poco en un programazo con el trasfondo de Blasphemous. Y hoy, Gonzalo, tú vas a hablar de un juego que tiene una trama tremendamente compleja, interesante, que se desarrolla a la vez en distintos planos, que tiene capas, ¿no? El plano geopolítico, plano divino, incluso parte espiritual, y que para más Inri nos llegó en inglés en su momento. Hablábamos antes de exclusivos de Capcom, llegó para GameCube, yo lo jugué en Play 2, tuvo su conversión, pero por haber llegado en inglés, muchos, entre los cuales me incluyo, nos quedamos sin poder apreciarlo quizá como se merecía en su momento. Así que nada, Gonzalo, sin más, te cedo el testigo porque tengo muchas ganas de escucharte. Pues nada, chavales, encantado una vez de estar aquí. Ya fui el adelanto dando un poquito un abrazo al catálogo de GameCube en su momento. Y es que en 2005 llegó a nuestros hogares, ¿no? Aunque solo a los de algunos, que tuvimos el valor de acercarnos a un juego que resultaría muy de nicho y que se convierte en una obra de culto mediante que pase el tiempo. Y no solo por su jugabilidad y aspecto gráfico, sino por, como bien decías, ¿no? Un lore que obviamente, pues en su localización europea, pues a pesar de todo no vino doblado al castellano, por lo que había muchos matices que se perdían. Y que de nuevo nos transmitía lo que sería la maldición de Yoichi Suda, que es pues cierta alabanza por un tipo de público que abogaba por sus juegos, con una buena acogida por parte de la crítica, pero que no alcanzaba el nivel de ventas que lo convirtiera en un bombazo. Entonces, no sería casual que este extraño juego acabara en mis manos y, por ende, en las manos de Abel. Y es que el juego, pues, nos embobó desde el primer momento y desde entonces, pues, nos hemos quedado un poco así. En aquella época, pues, Internet era una entelequia y era algo más que incipiente. Era difícil encontrar foros donde nos dieran una explicación realmente 100% fiable, y la información que atesorábamos de aquella época pues no parecía más un tratado sobre filosofía existencial que sobre realmente muchas de las cosas que nos podía haber estado comentando el juego. Entonces, en base a habiendo pasado el tiempo y viéndolo con perspectiva, pues sí que me planteé el cómo poder explicar todo lo que nos había trasladado esta obra, que es la historia de Killer 7. Y es que, como me gustaría comentar, pues la mitología respecto a este juego era evidente.
nos pasábamos tardes buscando información, buscando foros aclaratorios, algún tipo de wikifandom que nos diera todas las claves para poder entender las escenas que habíamos visto, pero que claro, nos encontrábamos con la doble dificultad que comentaba, y es que por un lado el juego no había venido traducido al castellano y que además nos presentaba una narrativa fragmentada con interacciones místicas e incluso alteraciones temporales que fliparían al propio David Lynch. Y es que el contexto del juego pues nos traslada hacia una realidad no muy distinta a la nuestra, que aunque es semejante, tiene una diferencia muy particular. Y es que la humanidad, a finales del siglo XX, más concretamente en 1998, pues decide resolver todas sus disputas y se deshace de las armas nucleares, alcanzándose una teórica paz mundial que, mediante también la clausura de Internet y el cierre del tráfico aéreo para evitar situaciones como las vividas con el 11S, pues también haciendo una inversión mundial para una infraestructura de transporte a gran escala que se mueve a través del océano y que conecta los distintos continentes, pues se alcanza como una especie de statu quo en el cual nos trasladan a Japón, ¿vale? Y es que en Japón, apenas 5 años más tarde después de esta teórica paz mundial, en una cumbre de la ONU, cuando el tratado va a ser firmado por los líderes mundiales, pues sucede un ataque terrorista perpetrado por un grupo que son los Heavenly Smile, que es una organización de seres de origen semidivino, cuyo poder es ser bombas andantes con capacidad de camuflaje visual, mimetismo de forma y otras habilidades más curiosas que están basadas sobre todo para que las mecánicas del juego fueran más interesantes y que los enemigos a los que nos enfrentáramos tuvieran cierta variedad, y que al final su letalidad les hace objeto del único grupo en el mundo que les puede hacer frente, y que no es ese el otro que el sindicato de asesinos Killer 7. Entonces esta primera sinopsis no refleja realmente toda la complejidad que Yoichi Suda y que su productor también, Shinji Mikami, querían transmitirnos con esta obra. Ya que cuando hablamos de Killer 7, y aquí es donde entro un poquito con Killer 7, ¿qué es Killer 7? Pues Killer 7 parece un sindicato de asesinos, el cual podemos ver como la personalidad del cuerpo anfitrión sería un tal Harman Smith, alias el Matadioses, y que tiene asimiladas varias personalidades, que entre lo que parece un poco la sinopsis de este personaje es un aspecto extremo del síndrome de personalidad disociativa, aunque es verdad que cada uno mantiene su propia personalidad, sus características jugables únicas, con sus ventajas y sus desventajas, siendo tras Harman el miembro más clave y personaje más icónico, Garcian Smith, quien no solo es el enlace entre Harman y el resto del equipo, sino que también es el enlace con el informante del gobierno, que es Christopher Mills, que es el que nos provee de las misiones y que es el único cuya habilidad especial no se basa tanto en el combate o en el gameplay propio, sino que tiene la habilidad especial de resucitar a sus compañeros caídos. Esto nos lleva también a ver un poquito una pequeña parte de la intrahistoria, y es que Harman mantiene una enemistad bastante cordial con un ser misterioso que se llama Kullan, cuyo poder es la mano divina. Ya hemos visto que uno es el matadioses y otro la mano divina. La mano divina, que es el origen de los Heavenly Smiles, que aunque en teoría fue asesinado 30 años antes por Harman, pues vuelve, y en esta vuelta es cuando dan comienzo los eventos que vemos en el juego. Dentro de la narrativa distópica del juego, pues nos encontramos en que cada nivel tenemos distintas visiones fantasmagóricas, las cuales nos acompañan y que nos ayudan, de hecho, en la resolución de los puzzles, y que aparte nos dan pinceladas del lore como si fueran objetos del Dark Souls, y nos transmiten de manera a veces bastante hostil un poco las situaciones que se están viviendo en el nivel o cosas que quieren que hagamos o no. Y es que estos fantasmas que se nos aparecen, la mayoría son un elenco de espíritus que se conforman de antiguas víctimas de nuestro grupo, ya que nuestro grupo, no lo olvidemos, son unos asesinos. Salvo quizá Iwazaru,
que es un espíritu bastante servicial y que además es el espíritu guía que nos ayuda en el tutorial del juego y que tiene un peso concreto en el argumento, como luego comentaré. Punto principal, y es ¿qué son los Heavenly Smile, no? Pues en principio los Heavenly Smile se dividen en 3 categorías. Hemos visto que la primera, hemos visto que son generados, ¿no?, por el poder de la mano divina de Kunlan, hecho así un poco la entrada de Kunlan. Y la primera categoría son exhumanos normales que han sido transformados por el propio poder del aquí el amigo Kunli. Y sobre todo, ¿por qué esta gente cede a la transformación? Y es que la transformación otorga al sujeto un estado perpetuo de éxtasis, de ahí que constantemente se estén riendo. Es como si fuera un trato de placer extremo, con el conocimiento de que en algún momento serán requeridos como sacrificio en forma de bomba humana para asesinar a otra persona. Y es que esto no parece una estrategia muy útil, salvo porque algunos Heavenly Smile pueden poner huevos, lo que sería la segunda categoría, que son las reinas de nido, como quien dice. Y la tercera estaría integrada por aquellos que son creados por un proceso artificial. ¿Por qué? Porque según y aquí es donde entra mis fuentes de conocer el lore del juego. Y es que hay un libro, Hunting Killer 7, que nos explica bastantes cosas sobre el lore, los personajes, la historia, las alteraciones temporales y demás. Y es que en Hunting Killer 7 se explica que hay cierto grupo de científicos que ayudaron a Kunlan para mejorar a los Heavenly Smile con el objeto de hacerlos más resistentes o darles ciertas habilidades especiales para luchar contra el Killer 7. Y estos científicos llegaron un poco al trato con Kunlan de ser recompensados con una conversión a Heavenly Smile para ser otorgados con esa especie de éxtasis extremo. Y realmente aquí es donde se ve que Kunlan les hace la juja. Y es que este cumplió el acuerdo en parte, ya que sí que les instaló la bomba, pero no la capacidad de éxtasis. Por eso son unos enemigos que, si nos recordamos el juego, ya ven que se lo pasó en Killer 8, Killer 9, Killer 12, hay un cierto tipo de enemigos que cuando nos ven huyen. Pues en teoría, según este libro, Hunting Killer 7, esos locos que cuando te ven se van corriendo como gritando, son los Heavenly Smile que Kunlan transformó a los científicos que le ayudaron con la tercera categoría. Todo esto nos llevaría a lo que sería el cierre del prólogo. El cierre del prólogo es un inicio de gameplay en el cual pues, nos dedicamos a reventar un nido de Heavenly Smile y aprender más que nada las mecánicas. Y la escena final del prólogo es en esta la que vemos a Harman Smith un poco contra Kunlan y se nos presenta como a los dos grandes antagonistas del juego. Ese pretexto en el cual ellos dos se enfrentan es solo una fachada, ya que para muchos los temas centrales del juego, y aquí es donde está la mierda, es que el juego sobre todo trata de la futilidad del ser humano a la hora de tratar de evitar las guerras, principalmente por aquellos que se encuentran en el poder, dos personalidades que van a ser manifestadas principalmente por Kunlan y Harman Smith, el sentimiento de ansiedad también post-holocausto nuclear de la sociedad japonesa y la inclusión del ideario occidental, tanto para bien como para mal, así mismo como el temor a las corrientes de pensamiento nacionalista, lo cual se refleja en el siguiente capítulo del juego. Ya es que el siguiente capítulo del juego comienza nos lleva al Departamento de Defensa de Estados Unidos, y en este departamento conocen que Japón se encuentra bajo la amenaza de un ataque de misiles intercontinentales. Y el gobierno de Estados Unidos lo que hace es contratar a nuestro sindicato de asesinos, el Killer 7, para asesinar al único hombre en Japón que puede evitar dicha amenaza mediante la diplomacia. Es decir, nos contratan para matar al único hombre que puede evitar que Japón reciba un ataque con misiles intercontinentales. Este hombre es el líder del Partido Japonés de las Naciones Unidas, Toru Fukushima, quien además de querer que Japón sea un estado independiente plenamente de Estados Unidos, mantiene que los acuerdos de paz con Estados Unidos más que nada son como una cuenta regresiva que estará por terminar y que acabará en una tercera guerra mundial. Y por tanto, marca su postura antiamericana asociándose con Kunlan.
Antes de que nosotros, ¿no?, como Killer 7 dentro de este capítulo jugable, podamos finiquitar el trabajo y cargarnos a Toru, Yulia Kusugi, que es una infiltrada del partido rival, lo asesina con la esperanza de recuperar un texto conocido como la póliza del gabinete Yakumo, que está escrito por el propio Toru y otros ciudadanos japoneses en 1953, y el cual guarda los secretos, que es que esto me flipa, guarda los secretos para controlar el mundo mediante la diplomacia, política de nacionalismo y política foránea. Bueno, Yulia Kusugi pues se enfrenta a nosotros como si fuera un miniboss y muere pues al enfrentarse a nosotros porque, a ver, es una mera humana. Igual que muere también otro espía, Jan de Paul, que es un agente infiltrado que se hace pasar por ayudante de cocina y que intenta evitar las reuniones de cierto grupo de políticos que intentan resolverse en un acuerdo de paz, intentando con ello condenar a la destrucción a las mayores ciudades de Japón. Es decir, también tenemos como otra especie de asesino que intenta evitar que haya una especie de acuerdo dentro de los partidos que se disputan el gobierno de Japón. Aunque realmente este vuelve a ser un enemigo intrascendente contra el sindicato, nos lo cargamos, que además, no sé si recuerdas este combate, Abel, si estabas con Master Smith podías tirar como un granadazo a una viga que le caía justo encima a este pavo y lo mataba. Y luego se nos aparecerá en forma de fantasma este tío también. Y realmente es curioso porque esto nos vuelve a marcar parte de lo que sería el significado del juego, porque realmente no solo es un enemigo intrascendente, sino que su función es intrascendente, ya que su intento de torpedeo de las reuniones no tiene sentido. Los mítines entre estos funcionarios son palabras vanas. El destino del país ya está decidido, poniendo aquí el énfasis narrativo en la inutilidad de la burocracia y en su propia fachada, porque la reunión política se acaban matando unos a otros, salvo por Kenjiro Matsuoka, que se convertirá en el nuevo jefe del Partido de las Naciones Unidas japoneses y el cual se convierte en el siguiente discípulo de Kunlan. Y como nos narra el propio fantasma de Jan de Paul, se convierte en el poseedor del Yakumo y que lo usará para vengarse de Estados Unidos por la destrucción de su país. A partir de ahí, el juego, en los siguientes 3 capítulos, abandona la historia principal para ofrecernos historias secundarias autoconclusivas. ¿Por qué? Porque en principio el juego iba a ser mucho más largo. Los distintos recortes, de los que también se queja tanto el propio Yoichi Suda como Shinji Mikami, no es que se quejen de manera abierta, pero sí que también trata un poco sobre cómo el ideario, cuando hablamos de la crítica sobre el ideario occidental dentro de Japón, también es como esta clase de juegos se han tenido que adecuar al mercado occidental y con ello recortar bastante de su contenido para ser un producto mercantil más o con mejor acceso al mercado occidental. Y esto se nota en el juego, ya que el propio juego quería contar con un capítulo por cada personaje, de ahí que cada personaje tenga como una personalidad tan marcada, y quería contar con un capítulo que diera una historia autoconclusiva para cada una de las personalidades de Killer 7. Y de hecho esto se nota porque tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 se centran en 2 de las personalidades más importantes. El capítulo 2, Hombre Nube, nos cuenta cómo Garcian Smith es retado por el terrorista tejano Andrei Ulmeida, el cual vuela un estadio deportivo. Andrei Ulmeida, ¿os flipa como nombre? ¿O solo me flipa a mí? Es brutal. O sea, brutal. Me flipa. Pues Andrei Ulmeida vuela un estadio deportivo para llamar la atención de Garcian. Y es que aparentemente Andrei es un personaje malvado, pero no es verdad. Este personaje se hace con una copia no total del Yakumo, lo que le permite abandonar su antiguo empleo en una oficina postal, es decir, era el señor de correos con el que nos metíamos, y montar una supercompañía llamada Primera Vida, que en realidad es una tapadera total y lo que oculta es una especie de secta cuyo principal objetivo es eliminar todas las enfermedades del mundo, cosa que Andrei consigue, salvo por los Heavenly Smile, que él los consideraba una especie de enfermedad. Teniendo por tanto en mente que tarde o temprano él mismo se convertiría en un Heavenly Smile, contacta con el único grupo capaz de darle muerte cuando esto suceda, que es el Killer 7. De ahí que llame la atención con Garcian Smith, porque lo que quiere es que le maten cuando se convierta en un Heavenly Smile. Entonces, la detonación de su cambio, que es curioso cuando nos enfrentamos con él se convierte en Heavenly Smile
cuando es apresado por el gobierno de Estados Unidos, ya que tanto las guerras como las enfermedades son un negocio para el sistema capitalista de Estados Unidos. También claras críticas. Y en el capítulo 3, Encuentro, aquí se le da bastante importancia al personaje de Dan Smith, ya que se nos narra otra historia, y es la alianza entre el partido opositor de Estados Unidos y Kunlan. Curiosamente, ¿no? Cuando vemos como que Kunlan es... No, todo es más complejo de lo que parece. Ya que para Kunlan, el proceso de crear la tercera categoría de Heavenly Smile se necesita órganos de niños, lo que se ve suministrado por una red de tráfico infantil del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, gestionado por... Madre mía, chaval. Sí, o sea, es que es brutal el juego, ¿eh? Menudo quilombo. Gestionado por un tal Curtis Blackburn, que es uno de los personajes más degenerados, que se carga a tiros a todo el mundo. Y es muy degenerado porque tiene mucha afición a las niñas. De hecho, si recuerdas el jefe de este nivel, era como una especie de waifu que va como en patines, que te la tienes que cargar en un parking. No sé si te acuerdas de esta, Abel. Vagamente, ¿eh? Pues tiene una afición, es un degenerado porque tiene una afición por las niñas pequeñas, y que fue mentor de Dan Smith cuando ambos trabajaban en el Departamento de Defensa americana. Y cuando Dan se da cuenta que es un degenerado de mierda, pues este señor le dispara por la espalda, convirtiéndose entonces en parte asimilada de la personalidad del Killer 7 cuando Garcian Smith le resucita. Entonces, básicamente aprovechamos esta misión como para darnos cuenta de que parece como que las líneas entre buenos y malos son más débiles de las que pensamos. Es decir, Kunlan no está en el bando de apoyar a Japón como partido nacionalista en contra de Estados Unidos, sino que tiene sus negocios por ahí y se asocia con quien sea. Y realmente la asimilación de las personajes basa también un poco en el concepto de venganza y de ciertos valores que también hablaré de ellos. El capítulo 4, Alter Ego, se nos narra cómo el gobierno crea un grupo alternativo a los Killer 7 para hacer frente a los Heavenly Smile, que son los llamados Handsome Men, que son una especie de grupo superheroico diseñado como Power Rangers por una cuestión más que nada mercadotécnica, y todo se tuerce cuando este grupo comienza a realizar asesinatos políticos. Pero de estos salían además de un manga o no sé qué, del propio juego, ¿no? Había como un mangaka que los creaba. Eso es, porque tú en el capítulo, cuando vas a luchar contra ellos, digamos que tu objetivo no es cargártelos a ellos, sino lo que quieres es encontrar al escritor del cómic, que es un tal Trevor Pearl Harbor, ya que los asesinatos son, digamos, precognitivos, o sea, son predestinados por el cómic que lanza este señor. Y es que el último tomo que lanza este señor dice que el siguiente grupo que tienen que eliminar los Handsome Men son los Killer 7. Entonces, bueno, Trevor muere a manos de los Handsome Men, propiamente dicho. Pearl Harbor, ¿has dicho? Sí, Trevor Pearl Harbor. Sí. Sí, bueno, a ver, tampoco se cortan con las referencias. Y tanto da porque el resto de integrantes, digamos que es como si tuvieran un one versus one, ¿sabes? De uno contra uno de todas las personalidades que dan, y se los van cargando. Es una historia relajada, sin mucho que contar, y que realmente lo que propicia es la vuelta al arco argumental principal del juego. Y es que en el siguiente juego, en el Chapter 5, Sonrisas, comienza con una escena un poco rara. Y es que Garcian Smith se encuentra buscando a Harman, el cual a su vez está jugando una partida de ajedrez con Kunlan. Y aunque el porcentaje de victorias parece que favorece a Harman, en esta ocasión pierde, ya que Kunlan nos pasa a narrar una historia sobre un brillante escolar con numerosos éxitos que a pesar de todo se muestra alicaído. Y es que cuando este escolar vuelve a casa y su madre se acerca de nuevo para abusar de él, se despierta algo en su interior, defendiéndose y acuchillándola hasta que queda irreconocible. Por lo que, según Kunlan, algún ángel le susurró al oído, dándole las fuerzas necesarias para que caiga el castigo sobre los hombros del injusto. Después de este relato macabro, la presencia de Garcian desemboca en unas convulsiones un poco inciertas de ambos personajes y se cierra la escena. Tras esto,
vemos como Garcian y Christopher Mills están discutiendo sobre el siguiente objetivo, el cual es atrapar a Kenjiro Matsuoka, que como ya hemos dicho es el siguiente líder del Partido de las Naciones Unidas japonés, el cual, al convertirse en presidente de Japón, se ha convertido en alguien que tiene una red de 10 millones de espías y que le convierte en alguien muy peligroso para el gobierno de Estados Unidos. Garcian le relata a Mills la desaparición de Harman y la escena que ha vivido, lo que parece no sorprender a Mills, ya que él parece que sabe más que nosotros, y cuando parece que va a abrir la bucha, que va a soltar prenda, le asesinan por un disparo de francotirador, llevándose el secreto a la tumba, cosa que no sería mucho problema teniendo en cuenta la habitual narrativa que hemos vivido a lo largo del juego con fantasmas que nos van dando pistas, pero Christopher Mills no se nos aparece. Garcian, por tanto, se dirige a una nueva ubicación, el Hotel Unión, que es un escenario donde parece no fluir el tiempo de manera adecuada y donde el propio recepcionista recibe a Garcian como a un antiguo cliente, a pesar de que nosotros no tenemos recuerdo de haber estado allí jamás. Tras esto el recepcionista desaparece y cuando llegamos al último piso nos encontramos con un fulano norteamericano que nos comenta que Kenjiro se ha largado y que tenemos una reunión con un nuevo informante. El informante, una tal Linda Vermilion, nos confiesa que es la asesina de Mills y que tanto la figura misteriosa del hotel como ella trabajan para Estados Unidos, pero no para el gobierno. Y nos adjudica a ella misma la siguiente misión, con la cual descubriremos el funcionamiento del sistema del gobierno, los entresijos, y nos otorgará una perspectiva única a la hora de decidir nuestras acciones. La última misión se desarrolla en una escuela de primaria, la escuela de primaria Kobul, la cual fue empezada a investigarse en 1992 por, en teoría, un fraude electoral. Y es que durante esta misión nuestros propios fantasmas nos dicen que no prosigamos con la misión, que no busquemos los secretos. En la conversación que mantenemos en una de las salas con el aspirante fallido a presidente, el cual se vuela la cabeza en una partida a ruleta rusa contra Garcian, porque sí, porque las cosas en este juego a veces también pasan un poco porque sí, su espíritu después de su muerte nos pide que no prosigamos y que por favor no desvelemos los secretos de la nación. Y es que la escuela se fundó para cultivar y expandir el capitalismo y manipular los resultados de los procesos electorales, porque en ella se realiza el conteo de votos. Por tanto, el Ministerio de Educación tenía mucho peso en el gobierno, el Ministerio de Educación no tiene problema en alterar los resultados siempre y cuando el partido elegido se alinee con los ideales que ellos mantienen. Esto es conocido por el grupo Yakumo, que se convertiría más tarde en el partido japonés de las Naciones Unidas. Y lo que hizo el partido Yakumo fue irse infiltrando poco a poco en la escuela Kobul para intentar arrebatar y alterar un poco los resultados, favoreciéndoles a ellos en el chanchullo electoral. De esta manera, además, los niños de la escuela serían adoctrinados para ser agentes y espías que sirvieran a los propósitos del partido, eliminando a aquellos que no compartieran la ideología sin problema, como vemos en varios de los fantasmas que vemos en la escuela, los cuales nos dicen que han sido asesinados. En este nivel empezamos a recoger como unos casetes, bueno, ya llevamos varios casetes, pero bueno, en este nivel hay unos casetes del juego en los que se menciona la existencia de de un adulto especial que se llama Emir Petrainer, porque es curioso, cuando estábamos recolectando el lore sobre la escuela Kobul, vemos que el grupo Yakumo, a la hora de adoctrinar, no tiene problemas en matar niños. Pero sin embargo, sí que admite la figura de este tal Emir Petrainer, quien bajo mandato del gobierno es asignado al director de la primaria como maestro para crear alguna medida contra la infiltración del gabinete Yakumo. Y no sabemos por qué se asigna en concreto a esta persona, pero también la información que recabamos no cuadra mucho, ya que ni su tipo de sangre coincide con la de sus padres, ni su fecha de nacimiento de 1942, 50 años antes de la investigación por fraude electoral, no estaría de acuerdo con los registros del tal Emir Petrainer, dado que, en teoría, es un niño que murió a los 10 años. Por lo tanto, no sabemos quién es esta persona. Y además, en los propios casetes, el agente del FBI que está llevando a cabo la investigación es asesinada por el propio Emir. De momento es otro misterio que queda dentro de Killep 7.
En la misión, tras dirigirnos al gimnasio, nos encontramos tras un telón con el director del Ministerio de Educación, el cual ha sido puesto como una especie de soga por Kenjiro Matsuoka por intentar pasarse un poquito de listo, es decir, siempre ha habido como, lo que nos deja también claro esta misión es que siempre ha habido un rifirrafe entre el estamento de poder que supone el Ministerio de Educación a la hora de tener mano dentro del fraude electoral y el propio grupo Yakumo, que lo que quiere es obviamente controlar y manejar con ideas muy nacionalistas el futuro de Japón. Y es que Kenjiro nos ha guiado al gimnasio como parte de una emboscada, ya que lo que han usado al director del Ministerio de Educación lo han usado como una especie de incubadora, y su cuerpo se ha usado para gestar los Heavenly Smile definitivos, los cuales, cuando nos enfrentamos a ellos en el juego, son invulnerables a nuestras habilidades con las distintas personalidades, matando a todos los Killer 7, salvo a Garcian Smith, el cual tampoco podrá resucitar a sus compañeros, por el estado en el que han quedado. Tras esto, nos dirigimos de nuevo al Hotel Unión, donde el fulano aquel nos tendrá que dar explicaciones de lo sucedido. Pero en el camino vemos como Garcian va teniendo distintas visiones sobre las muertes de sus antiguos compañeros, pero no en el gimnasio, como las hemos vivido nosotros en el apartado jugable, sino dentro de las habitaciones del Hotel Unión. Cosa es curiosa, me gusta esta expresión, no sé por qué, porque el fulano que vemos no es otro más que una versión más joven de Harman Smith, el cual tiene la gentileza de explicarnos que el asesino de nuestras visiones, es decir, el que ha matado a nuestros miembros del Killer 7, era Emir Perreiner, lo que fue a su vez un golpe deliberado al grupo conocido como la Alianza Smith, el cual consistía en 7 miembros, cuyo líder no aparece en las visiones y que era el maestro de Emir, y que nosotros lo hemos encontrado eventualmente en una caja fuerte en la primaria Kogul, y que simplemente la investigación de la muerte de estos 7 miembros de un sindicato de asesinos es lo que, el nombre de la investigación es lo que se llama Killer 7. Dicha situación nunca se hizo pública, ya que era un compromiso para la seguridad nacional, y también porque el propio Emil y los poderes nacionales tenían mucho interés en esta persona. Y es que en él se había despertado algo que seguiría siendo útil para el gobierno. Y aunque se intenta suicidar, el hecho de haber trascendido la forma humana solo llevó a que el propio Harman y el Departamento de Defensa de Estados Unidos le construyeran una identidad falsa basada en mentiras, convirtiéndolo así en Garcian Smith. Garcian Smith es Emir Perreiner. Tras esto, digamos que los sucesos del juego se cierran y se suceden 2 escenas muy anacrónicas, en la cual el primero nos presenta la siguiente partida de ajedrez entre Kunlan y Harman, y esta vez en vez de convulsionar al final y desaparecer, reciben una visita de una persona a la que reciben con cierta condescendencia, como sabiendo que ya van a estar, que era alguien que iban a ver. Y aunque lo reciben como a un cualquiera, este les da balín, les revienta con una ametralladora a los dos y los mata. Pero la siguiente escena es curiosa porque nos lleva al recuerdo del suicidio de Emil, el cual intenta volarse la cabeza, y lo único que hace con ello es perder la memoria. Y al intento a su vez de Garcian, por seguir creyendo que todo el tema de los recuerdos que le han despertado de Emil son una mentira. Pero cuando abre su maletín y observa el contenido, lo que ve son todas las armas de sus excompañeros de la Alianza Smith, dando validez, por lo tanto, a lo dicho por el joven Garcian, por el joven Harman, perdón. Por tanto, el propio Garcian ha sido tanto líder involuntario del sindicato como su principal ejecutor, cerrándose por tanto su historia, salvo por la siguiente parte jugable del juego. Y es que sucede que una escena 3 años más tarde, en la cual Garcian, esta vez ya sí en control de sí mismo, se dirige a los territorios al norte de Japón, a lo que se ha denominado la Isla Acorazada, en la cual nos encontraremos por fin a Kenjiro, el cual nos felicita por haber destruido a todos los Heavenly Smile, y por primera vez nos da algo que nunca habíamos tenido en el juego, y es que nos da capacidad de elección. Kenjiro nos cuenta que
que está en nuestra mano el dejarle o no vivir, y con ello matar al último Heavenly Smile. Si le dejamos vivir, él realizará todas las acciones posibles que pueda contra Estados Unidos, iniciando con ello la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, si le eliminamos, podremos seguir progresando en el nivel, llegando a la casa autocaravana de Garcian, en la cual podremos ver de nuevo el cuerpo viejo de Harman Smith que ha fallecido, el cuerpo que encontramos dentro de la caja fuerte de la primaria Cobul, y tras esto nos encontraríamos el último Heavenly Smile, el cual no es otro que el fantasma de Iwazaru, al cual, tras matarlo y descubrirlo, nos damos cuenta que es el propio Kun Lan. Tras esto, finalizaría el juego y nos lanzaría otras 2 escenas extra. La primera es que, al haber matado a Kenjiro, Estados Unidos destruye los restos que quedan de Japón con misiles intercontinentales en el año 2014. Y la siguiente escena nos emplaza a 100 años más tarde, en Shanghái, con un enfrentamiento de nuevo entre Harman y Kun Lan, igual al final del prólogo, suponiendo el inicio de las hostilidades again. Dicho esto, y esto es, digamos, lo que vemos en el juego, vamos a ver un poco las explicaciones. Y es que en sí, como ya he dicho, hay varias ideas. Muchas ideas geopolíticas, principalmente lo que ya comentaba de la incapacidad del ser humano para alcanzar la paz mundial y cómo nuestra naturaleza nos lleva siempre a la guerra. Por otra parte, también una lucha contra los pensamientos nacionalistas. Y también la idea como el ideario occidental o la inclusión de ciertas ideas occidentales conlleva a la pérdida de valores de Oriente. En sí, vamos a ver también qué supone la representación en el juego de Harman y de Kun Lan. Y es que ambos suponen la lucha entre el bien y el mal. Y cómo el conflicto perdura mientras la naturaleza humana no mute dentro de sus actitudes basales. Al mismo tiempo también enfatiza en cómo la guerra no es un juego, no es más que un juego para aquellos que se encuentran en el poder y que dirigen y la observan con la distancia de un tablero, y cómo su ciclo continuo de reencarnaciones se fundamenta en la inevitabilidad de la violencia por parte de la raza humana. Ambos son reflejados constantemente, tanto Harman viejo como Kun Lan, como seres apáticos, simplemente distantes a la tragedia, al sufrimiento humano. Solo se preocupan del combate que mantienen eterno entre uno y otro. El ciclo de reencarnaciones es curioso, ya que ambos se solapan en el tiempo. Y sobre todo si ninguno muere con anterioridad, como es el caso entre Harman joven y Harman viejo. Ya que Harman joven, como ahora comentaré por ciertos temas también filosóficos que maneja su persona, y es que Harman joven lleva a lo largo del juego a cabo diversas acciones que son fundamentales para el desarrollo. Mientras que Harman viejo, efectivamente, se manifiesta como con la distancia de un dios. No le importa nada, ni siquiera se comunica, como comentaba, ni siquiera se comunica con el resto de sus personalidades. Garcian Smith es el que hace de interlocutor, de intermediario. ¿Y por qué esto es importante? Porque Garcian Smith, sin embargo, es la personalidad más importante del juego. Es el verdadero héroe o el verdadero... El juego no quiere tampoco narrar la experiencia de un héroe, sino que es el... digamos, es el protagonista, es la parte central. ¿Por qué? Porque Garcian, sin embargo, representa el libre albedrío. El libre albedrío que le es otorgado mediante su poder, el tercer ojo, el cual comienza a despertar, porque aquí he hecho un poquito de trampa a la hora de narrar, y es que mientras estamos en la primaria Cobul, en el último nivel, Garcian encuentra una caja fuerte, y en esa caja fuerte está el cuerpo de Harman viejo. Cuando ve este cuerpo, al propio Garcian se le empieza a abrir como una especie de cicatriz en la frente. El tercer ojo lo que representa es ver la realidad realmente, ver cómo son las cosas. Y es la representatividad de, al conocer todas las aristas y todos los puntos de la realidad,
tenemos la posibilidad de elegir. Y esto es algo que se representa en el último tramo del juego, como he dicho. El juego, dentro de su mecánica jugable un poco como una especie de shooter en tercera persona sobre raíles, nunca nos da una elección real hasta ese último punto, en el cual a Garcian, que es el personaje principal, se le da una verdadera elección, que es matar a Kenjiro y seguir el camino, o dejarle vivir y desembocar en ello en la Tercera Guerra Mundial. Esa visión verdadera del mundo, esa capacidad de elegir, y sobre todo, lo que es importante, que es ahí donde está un poco el mensaje antibélico del juego, o más que antibélico, antiapático del juego. Y es que Garcian se intenta suicidar al asumir el dolor de la verdad, el dolor de haber matado a sus compañeros, el dolor de ser un asesino, el dolor de conocer todos los tejemanejes que he estado narrando, ¿no? Tanto de los Heavenly Smile como del tráfico de influencias, juegos políticos y demás. Intenta quitarse del medio porque es un ser empático, es capaz del sacrificio máximo para alcanzar el bien y es capaz de entender la dinámica humana y su naturaleza. Por tanto, él mismo representa la crítica contra este mantenerse apático, egoísmo y no ser capaz de realizar un cambio contra el mundo que tenemos. Así también hay que manifestar que aunque Garcian es el personaje más importante, cada una de las 7 personalidades del Killer 7 representa uno de los principios del código ético samurái o del camino del guerrero. Y es que Dan Smith representa el honor, porque aunque es el más violento y brutal de las personalidades y el que está dispuesto siempre a combatir, también es el clásico sentido del samurái a la hora de dar una oportunidad a la lucha al oponente, incluso asumir actos que conlleven un sacrificio para él o una pérdida, e incluso tener merced con sus objetivos. Coyote Smith representa la honestidad, ya que paradójicamente es un ladrón, pero es el que se muestra más profundo y abierto con sus compañeros cuando se contacta con él mediante la televisión. Mask Smith representa la benevolencia, ya que clásicamente es el miembro más fuerte del equipo, es como digamos el gigante fuerte, ¿no? Que siempre hemos representado tanto en los animes como en todo. Y es que, a pesar de ser el más fuerte, el que mayor capacidad física tiene, el que mayor capacidad de daño tiene para hacer, es también el más amable, y el que, con aquellos vulnerables, como los niños, o como los propios Handsome Men, se presenta como un personaje más bondadoso. Con Smith representa el respeto, ya que es el personaje más joven del grupo, es el clásico imberbe, respondón, y que es un poco el más rebelde, sí que se fija en sus mayores y valora las opiniones de estos, y además les imita en sus valores, porque durante el juego imita tanto a Coyote como a Mask. Kevin Smith representa la valentía, ya que es el miembro cuyo poder es hacerse invisible y evitar a los enemigos, pero es el único que lucha sin armas de fuego y que va sin ningún tipo de ropa, digamos, por encima, ya que va sin camisa. Kaede Smith representa la lealtad, y aunque se le presupone algún tipo de traición, porque entre ellas es el único miembro japonés de Killer 7, ya comentamos un poco que Killer 7 lo que nos está llevando en el arco argumental del juego parece que es todo contracciones del gobierno japonés, ¿no? Y además, en Hanin Killer 7, en el libro, se le presupone una anterior asociación con Kenjiro Matsuoka, pues a pesar de ello, es la que pone en riesgo su vida, ya que su habilidad, la ducha de sangre, que es como cortarse las venas, permite mostrar los secretos del escenario. Y por último, Harman Smith, el joven, representa la justicia, ya que es la diferencia completa con su contraparte vieja. Es el único que trata con respeto a sus personalidades. No es insensible al sufrimiento humano y de hecho lleva a cabo acciones como es la acción de Darvalin, porque él es el que ametralla en la última escena que vemos tanto a Kun Lan como a Harman viejo, pero al mismo tiempo también es el que mata a Kun Lan 30 años antes. Y no es que le mate, sino que, le mata, y al matarlo, Kun Lan se convierte en el espíritu de Iwazaru. Y no solo esto, sino que es la justicia porque
es el que, mediante sus acciones, como vemos con la asociación con Cindy Vermilion y demás, es el que le da la oportunidad, es el que encamina a Garcian a descubrir los secretos que le han llevado a dejar su identidad anterior. Es decir, es el que le encamina a descubrir la verdad y a que pueda retomar su libertad arrebatada. Así, pues como veis, el juego está lleno de mensajes crípticos y aunque el mensaje central puede ser un poco ambiguo, yo principalmente creo que es una crítica sobre todo al espíritu negativo de la parsimonia, la apatía, y que es algo que hace el hincapié en que los personajes tienen que ser proactivos, tienen que buscar el cambio del mundo y el cambio de su entorno, y lejos del camino clásico del héroe, porque Garcian está lleno de pecados, sí que considera que mientras tengamos margen para cambiar, tendremos margen para hacer del mundo un lugar mejor. A simple vista lo que digo es que este juego es un juego cuya temática, estilo cel shading, jugabilidad, terror un poco raro, muy a la japonesa, le alejó del público más media, pero sin embargo sí que tiene el valor para tratar temas que ningún AAA o AA tuvieron el valor en aquella época y quizá tampoco hoy en día, por lo que al menos para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Es una obra hipervaliente y este podcast es para... O sea, este programa que has hecho es para reescuchar, porque ya el juego es complejo, pero es que la propia sección es compleja, incluso habiéndola jugado. O sea, es tremendo. Es una movida de juego, ¿eh? Cuando te lees todo el lore dices, es una puta movida. Me ha volado la cabeza varias veces y eso que hay cosas en las que me he perdido porque no me acuerdo del todo, Tremendo, macho. Sí, es que dan ganas de volver a jugarlo para intentar a ver si permea un poco más después de haber escuchado este resumen, entre comillas, de un buen ratazo de Gonzalo. A ver si conseguimos enterarnos un poco más, porque es muy complicado, pero vamos, ha quedado, yo creo, un homenaje maravilloso al juego. A mí es un juego que me gusta mucho también, me encantó, fue mi primera aproximación a la obra de Goichi Suda. Es un juego rarísimo, raro de cojones, con un cel shading que tampoco diríamos que es particularmente atractivo, ¿no? Tiene unos colores... No es un juego bonito de ver. No es que sea bonito, o sea, es particular. No lo pretende. Es particular, tiene unos planos así, abusando del contrapicado, unas mecánicas de shooter on rails prácticamente, aunque luego evidentemente hay exploración, hay puzzles y tal, pero... Muy extraño, unos tiempos de carga infernales, por lo menos en Play 2, y aún así en GameCube no, no tanto, en GameCube no. Esto era curioso, en GameCube no. Pero aún así es un juego que derrocha carisma y un juego que es capaz de enamorar. A mí por lo menos me enamoró, me atrapó muchísimo. Me atrapó y aunque no conseguís rascar más allá de su superficie, por el tema que hemos hablado antes del inglés, también de la edad... Y bueno, de que el juego, ahora lo has contado muy bien todo de forma ordenada, de forma también analizada con posterioridad, pero el juego no te da todos los datos encima de la mesa, y como tú hablabas de ese internet muy, muy precario que había en aquella época, pues yo recuerdo que sí, que había documentos en inglés de gente que iba analizando el argumento y tal, pero no se encontraban cosas. No es lo mismo que el fenómeno de Dark Souls, ¿sabes? Que sale el Elden Ring y a las 2 semanas ya tienes el análisis completo de todo el argumento. No, esto era... Y todo desgranado. Claro, esto era mucho más inaccesible. Pero no solo eso, sino es que es mucho más complejo posiblemente. O sea, porque tienes que hacer interpretaciones muchas veces que
que se escapan y sobre todo lo que tú decías, Pablo, a chavales de nuestra edad cuando lo jugamos en su momento. No sé, yo solo sé que me voy a ir con la cabeza como un bombo y creo que tengo hasta fiebre, puto Gorko. Joder. Es buenísimo. O sea, yo reitero, creo que es un juego con mucha valentía, que creo que podría haber sido mucho más, que eso es lo que me da pena. O sea, que realmente creo que ellos, tanto Shinji Mikami como Yoichi Suda, tenían un proyecto mucho más grande respecto a este juego y que se vio acortado también por eso, por el hecho de tener que ser lanzado para Occidente, tener que hacerlo un juego más amable de lo que realmente es, para que fuera asimilado por un público más mayorista. Al final no lo fue. O sea, al final es un juego muy de nicho, es un juego que ha jugado gente que es completista o gente que le dio una oportunidad. Y me parece una pena, porque es que podría haber sido mucho más. Y ya digo... Y aún así, mira qué joya es, ¿eh? Sí, pero que muchas veces hablamos del lore propio, el lore complejo que tiene, por ejemplo, Metal Gear. Y esto es lo guay, ¿no? Que creo que a veces los japoneses, las desarrolladoras japonesas, se la juegan mucho a la hora de contarnos unas historias con una capacidad argumental brutal y con un contenido espectacular. Y yo creo que Killer 7 es un juego de ese cariz y que podría haber sido mucho más. A mí me da pena eso, que el proyecto... O sea, cuando lees, ¿no?, Hunting Killer 7 y ves las anotaciones y te dicen, no, el plan inicial era que cada personaje tuviera un capítulo para él. Ya, dámelo en DLC, aunque sea, por favor. Que te contara su movida, ¿sabes? Que te contara la movida de Coyote, la movida de Mask, la movida de tal. Y dices, madre mía, tío. Con el arco argumental ya propio que tiene el juego, que es... No, sí. La historia va otra, ¿sabes? Y solo metieron estos dos. Metieron, bueno, pues Dan, porque es como el personaje principal, así muy a lo Black Noir, con su revólver gordo, su tal. Y Garcián, porque claro, Garcián es que es el personaje central del juego. Tienes que meter su capítulo. Aparte que las escenas de anime de Andrei Ulmeida son espectaculares. O sea, ese capítulo es espectacular. Yo, vamos, cuando preparaba este programa y volví a ver el anime de Andrei Ulmeida con el coche ese que viaja como al espacio, es brutal. O sea, es que es brutal. Ese capítulo es brutal. Pero claro, cuando juegas esto con 14, 15 años, estás perdido totalmente. Sí, además es una obra que el tiempo de alguna manera realza su valor, ¿no? Porque difícilmente ha vuelto a darse un juego con una personalidad tan única como Killer 7. Y sí, de alguna manera quizá los No More Heroes han recogido el testigo, ¿no? Y han seguido construyendo a partir de ahí, pero incluso con eso yo creo que Killer 7 tiene una personalidad más allá, un valor más allá, ¿no? Sí. Y además es un juego que tiene la particularidad de que, viviendo en la generación y en la época de los remasters, de los remakes, de los reboots, es un juego que solo se puede jugar en Play 2 y solo se puede jugar en GameCube y ya está. O sea, no ha salido en más sitios. Eso es lo más raro. Eso es lo más raro de todo. Sí. Y es que ni siquiera en digital. Sí, es curioso también por eso, porque no entiendo muy bien esa política de Suda, porque posiblemente sea uno de sus juegos más alabados, junto con la propia saga de No More Heroes, pero es lo que dices, yo creo que No More Heroes adopta un plano más convencional. Más hacia el mainstream, sí. Sí, más convencional, no es tan arriesgado. Y es curioso, ¿eh? Sí, es un juegazo, pero que sí que Killer 7 tiene más ese halo de obra de culto, y sin embargo... No More Heroes es un juego, pues que ahora hemos visto, ¿no?, que va a tener su lanzamiento la tercera parte en PlayStation 4, pues al final quieres con ello pues diversificar, coger más mercado, y que realmente sí que es un juego que por el estilo de juego y tanto por la historia que tiene, es más asumible que se juegue cualquier persona, mientras que Killer 7, tío, yo es que lo lanzaría otra vez. O sea, yo haría Killer 7 y Remaster Edition con todos los capítulos de los personajes que nos hemos perdido. Sería la hostia. Pues sí. Para que hagas otro programa y nos pongas el coco otra vez a 200 grados. Va, tío. Claro que sí. No, me ha encantado. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando por hoy. Da un poquito de pena porque me gustaría también seguir comentando cosas de Killer 7, pero
pero la duración al final no lo permite, ya habrá más ocasiones. En cualquier caso, muchísimas gracias, Gonzalo, por este repaso y este homenaje que has hecho tú también. Hoy ha sido día de homenajes hoy. Sí. Así que nada, pues eso, tremendamente contento me hallo. Y con esto, pues pasamos ya a lo que digo, a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, oye, pues ya sabéis que podéis dejarle un buen like, un comentario, podéis seguirnos en Twitter, @lareglaDel3. Y también, oye, ¿sabéis vuestro vecino ese que os habla del Fortnite cada vez que os lo cruzáis? Pues la próxima vez que te lo encuentres en el ascensor, aprovechas y le recomiendas nuestro podcast. Si te ha gustado, nos viene muy bien que se disemine nuestra palabra por el mundo. Y quien no va a ningún lado en ese ascensor porque dice que solo le trae altibajos es mi amigo Abel, de quien aprovecho para despedirme y felicitar por ese pedazo de sección que te has marcado sobre Majora's Mask. Pues muchas gracias, Pablo. Sí, hoy hemos traído 2 juegos al final que ambos en su momento fueron ligeramente denostados y que el tiempo los ha puesto en su lugar. A lo mejor a Majora's Mask en la posición que se merece y a Killer 7 todavía no del todo, porque merece un podium. Pero bueno, un placer como siempre y nada, deseando que llegue otro programa la próxima vez de noticias. Y deseando que llegue otro programa se encuentra también Gonzalo Díaz. Gonzalo, muchas gracias por haber sacado un huequecillo en tu ajetreada agenda para estar aquí una semanita más. Y oye, también me ha encantado ese repaso tremendo a la historia e intrahistoria de Killer 7. Pues muchas gracias, chavales. Yo tenía ganas de traer ya, me puso los dientes largos con el lore de Blasphemous y dije, hombre, este juego que está en nuestra mente colmena tiene que ser explicado y ponerle la puta cabeza como un bobo, tronco. Sí. Pues nada, sin más, yo también me despido, Pablo Sánchez de Rojas. Hasta el próximo programa de L3, La Regla del 3. Adiós. Bueno, pues nada, Abel, muchísimas gracias por haberlo traído aquí a nuestra ventana indiscreta. ¿Qué ventana indiscreta? ¡Retrovisor! Hostia puta, me cago en la leche, tío. Tío, el que me he bebido varias cervezas soy yo, ¿eh?